Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Periodista, el programa que conduce nuestra amiga Celeste Sáenz de Miera y Teres García Ruiz en TV Anunciación. Hoy tendremos un programa un poco en términos de la situación de violencia que nuevamente se disparó en varios puntos del país y que involucra el momento, la circunstancia, la coyuntura de violencia. Pero antes de entrar en este tema en específico, veremos cómo también los acuerdos, el desarrollo que tuvo la séptima cumbre de Panamá también tiene un impacto en estos sucesos que estamos viendo. Como vemos, como ya hemos venido analizando, aunque fenómenos de situaciones complejas se den lejos de nuestro país, los sucesos que aquí se dan no escapan a lo que está sucediendo en el mundo. Somos parte del mundo, somos parte de una situación global y en ese desenlace global se desarrollan los acontecimientos que vive nuestro país. Pues bien, México, después del marasmo de 12 años de retraimiento de nuestra política exterior, en donde prácticamente desapareció nuestra política internacional que había dado fama a nuestro país está regresando a la arena por diferentes medios y con diferentes estrategias. En el caso de la última reunión de Panamá en la séptima cumbre, dos acontecimientos llaman poderosamente la atención. La invitación que hizo el presidente Obama a la presidenta Dilma Rousseff de Brasil y por otro lado a nuestro vecino país Colombia, en donde Colombia está pasando por un proceso de negociación de adiós a las armas, un proceso de negociación intenso entre las Fuerzas Armadas Guerrilleras, las FARC, y el gobierno del presidente Santos, después de que este país, bajo el gobierno de Uribe, se vio envuelto en una serie de matanzas a cargo de fuerzas paramilitares que desencadenaron prácticamente un genocidio de la población civil, donde se hacían parecer que eran fuerzas combatientes y que se fueron denominados por un compañero periodista en México como falsos presentados. Esto es, asesinaban a campesinos y los presentaban como si fueran combatientes guerrilleros. Pues bien, nuestro país va a participar ahora, va a regresar a la mesa de diálogo, a la mesa de encuentro para ser un coadyuvante en los acuerdos de paz con Venezuela, con el presidente Santos. Otro acontecimiento de singular importancia fue el de Cuba, el acercamiento, la reanudación de relaciones entre Cuba, con la presencia por primera vez en 25 años de Raúl Castro, que regresa al seno de la comunidad latinoamericana. Bueno, Cuba nunca se fue, Cuba siempre estuvo presente, pero en las reuniones de la OEA, pues el gran ausente fue el hermano cubano, el hermano
apreciado por los mexicanos, porque México nunca abandonó a Cuba cuando muchos de los países latinoamericanos le dieron la espalda y votaron favorablemente para la expulsión de Cuba, pero esta circunstancia se dio durante la Guerra Fría y nosotros brincamos ya desde hace buen tiempo. México empezó a tratar de brincar la Guerra Fría desde el presidente López Mateos, que desafortunadamente junto con el presidente Kennedy, con el presidente Khrushchev, trataron de acelerar el fin de la Guerra Fría porque tenía un grave costo para la humanidad. Ellos por el momento fracasaron, pero la rueda de la historia continúa y en este momento se están restableciendo y la cumbre de Panamá es favorable para este reencuentro de Cuba con todos los países latinoamericanos y con el gobierno que preside Barack Obama. Así se da fin, aunque con un retraso de 25 años, a la Guerra Fría. Este cambio es muy importante porque 25 años de Guerra Fría que se prolongó tuvo un impacto muy importante en los manejos de seguridad y particularmente en la mentalidad de muchos políticos y en la mentalidad y en la práctica de quienes llevaban a cabo las acciones contra insurgentes y que, de acuerdo con los viejos y todavía vigentes manuales, desarrollaron en estados como el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en los estados que hoy vemos convulsionados en Chihuahua, por ejemplo, ¿sí? Aplicaron estos tipos de manuales y con estos manuales de Guerra Fría, bueno, pues cometieron atrocidades contra la población civil. Esto, afortunadamente, ya estamos llegando al fin del ciclo de la Guerra Fría, con 25 años de retraso y con un enorme costo social y político, en donde también el propio Colombia ha tenido un alto costo para su población de retraso en su desarrollo. Esperemos que pronto despegue, que el adiós a las armas en Colombia sea duradero y que sea fructífera la paz para el desarrollo. En el caso nuestro, la importancia que tiene de participar México con estos acuerdos es porque de alguna manera se ha involucrado que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, están asociadas con el movimiento guerrillero que opera en la zona de Oaxaca, en la zona de Guerrero y de Michoacán. Me refiero concretamente al Ejército Popular Revolucionario y al ERPI, el EPR y el ERPI. Estas dos fuerzas, sobre todo el EPR, se encuentran de alguna manera vinculados y se les ha identificado con el actual gobernador del estado de Guerrero, con el actual gobernador del estado de Guerrero y aún más con las propias FARC. Algunos trabajos lo identifican y lo han visto a él financiado en campañas para haber llegado a la rectoría. De esa manera, hasta este momento el propio gobernador interino de Guerrero llegó bajo esta circunstancia, financiados por las FARC, y está tratando, desde esta postura de gobernador, jugando un papel que pronto veremos en el siguiente, cuando abordemos ya la circunstancia que se está dando de violencia y el resurgimiento en varias partes del país en un contexto de narcoviolencia, de narcoterrorismo y con nuevos focos muy graves de violencia en varias entidades del país. Volvemos y continuamos.
Continuamos con el programa Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera. En ausencia de ella, el de la voz, Rodolfo Sánchez Mena, editorialista y columnista de Voces del Periodista. Estábamos comentando la reunión de Panamá, donde el presidente Peña Nieto invitó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a una visita de Estado a nuestro país. La visita de la señora Rousseff es muy importante a nuestro país, muy importante por varias razones. Más allá de ser el país más desarrollado en estos momentos y la economía más poderosa en el continente de parte del área sudamericana, hay otras cuestiones de orden político y de orden geoestratégico, geopolítico, muy importantes para su visita. Veamos, pero brevemente, las de orden político que ya hemos abordado en diferentes espacios, pero tratemos de hacer un breve repaso de ellos. El primero es cómo está viviendo un fuerte proceso de desestabilización Brasil, en donde diferentes grupos oligárquicos están pidiendo la renuncia, inclusive el golpe de Estado, la intervención del ejército para deponer a la señora Dilma Rousseff. ¿Por qué están haciendo esto? Porque se les cerró la vía electoral, no alcanzan por la vía democrática poder ganarle limpiamente en las elecciones a el Partido de los Trabajadores, que representa la mayoría del pueblo brasileño y que también representa un cambio importante en el ascenso social y político, que han tenido un cambio fundamental en la relación y en la participación del producto socialmente generado en Brasil, en la riqueza. Los pobres, las clases medias se han visto beneficiados por un nuevo modelo de desarrollo que impulsa el Partido Trabajista, el Partido de los Trabajadores del gobierno de Dilma Rousseff. Entonces, en contra de él
se están movilizando la ultraderecha, pero como ya lo comentábamos, esta circunstancia no es nada más de Brasil, es también la situación que vive Venezuela, la situación que vive Argentina y mucho la circunstancia por la que atraviesa nuestro propio país. Una campaña desestabilizadora profundamente motivada por intereses extranacionales de las corporaciones y aliadas con grupos de interés que promueven estos cambios apoyados por las campañas de redes sociales y también por poderosos medios que han visto afectados sus intereses a lo largo y ancho de todo el continente. Pero la importancia de la visita entonces de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se centra en este terreno, en el terreno de la alianza de México con Brasil y de la importancia que tiene Brasil por su relación, tanto en el peso que tiene con la Unión Nacional, la Unión de Países del Sur, UNASUR, CELAC, y con los BRICS, con China, con Rusia, y que es puente con estos países, con estas alianzas estratégicas que son hoy el puente para el desarrollo, con nuevas estrategias de desarrollo. Sin lugar a dudas, su visita en México de la presidenta Rousseff va a fortalecer la alianza de México con todos los países latinoamericanos. Por eso, desde este momento, adelantamos y le damos la más calurosa y cordial bienvenida a este líder del continente como es la señora Rousseff. Pasamos y le damos la vuelta y entramos a nuestro tema que está, como ya lo habíamos empezado a dirigir a Guerrero, vinculado a una serie de circunstancias, como lo comentábamos, de violencia, y de violencia que se desató en el estado de Jalisco, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Veracruz. Puntualicemos. En Jalisco, el cártel Nueva Generación despedazó la imagen que tiene la policía, el mando único, la policía del estado de Jalisco estaba acreditada como una de las policías mejor acreditadas, como por su fortaleza, por su capacitación, por su selección. Sin embargo, en un solo choque, en represalia por la captura de uno de sus dirigentes en Mazatlán, en la carretera de Mascota, una emboscada, un buen número de policías del estado fueron barridos con fuego, de tal forma que llamó la atención no nada más de los medios nacionales, sino de los medios internacionales. Quiero destacar una parte muy importante que ha llamado la atención de los especialistas, de los analistas sobre este ataque. Para la Procuraduría, para la Fiscalía del Estado de Jalisco, consideran que este ataque es producto de una instrucción del conocimiento de tácticas guerrilleras. Así lo reproduce y lo hace ver un especialista, un connotado analista de la Ciudad de México, y que dice que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, haría en hacer caso de este diagnóstico de la capacidad guerrillera, del conocimiento de tácticas guerrilleras que tiene el cártel Jalisco de Nueva Generación. Sin embargo, el conocimiento, las tácticas que tiene, la experiencia tiene el cártel Nueva Generación
es definitivamente de orden militar que comprende desde luego las tácticas guerrilleras. Y esto se ha demostrado desde que hizo su aparición en el caso, por ejemplo, cuando se presentaron como matacetas en el puerto de Veracruz y dieron a conocer su existencia en un afiche, en un cartel en donde se presentaban en una fotografía individuos cubiertos todos de negro, con una musculatura, con un equipo militar, con un equipo de fuego muy superior a cualquier fuerza conocida con cualquier capacidad de ataque. De ahí que esta capacidad estratégica, esta formación de instrucción y esta fuerza militar que tienen el cártel Jalisco Nueva Generación, dé lugar a que cubra hoy una buena parte de entidades de la República y fundamentalmente se le vea como un cártel global que está atendiendo hoy el emergente y fundamental mercado global del Pacífico, de Asia-Pacífico, además de África y del mercado europeo, por supuesto, del mercado americano. ¿Sí? Este es un cártel global, es un megacártel, es un cártel de cárteles, el cártel Nueva Generación de Jalisco, que ha desplazado y que ha hecho pasar a una segunda fase al viejo cártel, al cártel de Sinaloa. Estamos viendo, por lo tanto, un desplazamiento de orden geopolítico tanto al área de Jalisco como hasta el área de Morelos, donde operan, ¿sí? Y tiene un asiento muy importante el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero en esta parte, ¿sí?, tenemos que insistir que estamos hablando en este momento ya del proceso electoral y que estos acontecimientos de narcoviolencia se están claramente insertados en un contexto electoral que da lugar a que buena parte de los procesos electorales que se están dando en el país se manifiesten con un importante ingrediente de violencia y de terror que se expresa en buena parte de otras entidades del país, como Puebla, como Oaxaca, y donde ya hay muertos, donde hay ataques a sus sedes electorales y de todos los partidos políticos. Continuamos.
Continuamos con Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera, y abordamos ahora las circunstancias de violencia que se dio en el estado de Michoacán. Michoacán no ha cedido a la violencia, producto de la emergencia del cártel Nueva Generación, un desplazamiento de un convoy a la frontera, una frontera geopolítica muy importante en el Bajío michoacano, en la colindancia de Guanajuato y en la frontera con el estado de Jalisco. Ahí llegó un convoy muy importante de vehículos a atacar la población de Zaguayo, que es un municipio muy rico, muy progresista, de gente muy hospitalaria, de gran cultura, pueblo muy progresista, muy amable, muy apreciado por mí. Ahí este ataque no ha sido dado a conocer. El CISEN, el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, que tiene un grupo importante en el estado de Michoacán, que conserva este grupo allá trabajando, filtró esta información, pues lo consideró de relevancia, dado que el gobernador, el físico, el gobernador interino, pues no hace caso a estas circunstancias y no le da interés, pues porque su motivación más grande pues es dejar correr el tiempo, porque él prácticamente ya está de salida, acababa de regresar de una gira por Europa, supuestamente invitado por la UNICEF para ver programas de niños, cuando en el estado de Michoacán hay una situación de crisis humanitaria por la circunstancia que viven los huérfanos de guerra. En Michoacán, por los choques que ha habido entre los caballeros templarios y los jóvenes que se alzaron en armas, los autodefensas, murieron una gran cantidad de ellos. Y entonces en Michoacán pues hay un gran número de niños que son víctimas de la guerra, son los huérfanos de la guerra, sus madres y estos niños padecen de hambre, padecen de un apoyo, no cuentan con ningún apoyo del Estado, y la solidaridad social, la solidaridad, las cadenas de la ayuda mutua rotas por la violencia, escasamente alcanzan para que cuenten con un apoyo, aunado a otra situación que se va agravando, la presencia de las fuerzas policíacas, la presencia de elementos de seguridad, provocan un gran número de embarazos entre los jóvenes, de las muchachas, las jóvenes, y esto va aportando más elementos de jóvenes, de niños que nacerán sin padres y serán producto más de esta circunstancia de guerra. Es decir, estos saltos de guerra van a tener un impacto en el desarrollo negativo de nuestros estados, de nuestro país, si no logramos entenderlo y atenderlo a tiempo. Pues bien, además de estos dos focos de violencia, en Matamoros, Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, este fin de semana,
se prendió nuevamente la violencia a consecuencia de la aprehensión de uno de los líderes del narcotráfico, cuando alrededor de más de 70 gente de este grupo armado, de este grupo de sicarios, trataron de rescatar a su líder llamado El Gafe y atacaron a la Procuraduría General de la República desde las 2:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, cuando con helicópteros lograron trasladarlo hacia el aeropuerto y de ahí a la Ciudad de México. Pero en ese inter, la ciudad fue presa de terror, la población vivió horas de pánico a causa de las balaceras, a causa de los incendios, a causa de el bloqueo que vivió toda la ciudad de Reynosa, que es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Los puentes internacionales fueron bloqueados al mismo tiempo que las autoridades norteamericanas dieron aviso a sus connacionales para que se protegieran y que no se expusieran y que fueran víctimas de los llamados daños colaterales, que son muertos civiles producto de esta guerra sin freno. A propósito de esta circunstancia en donde las columnas de humo que surgían nos hacían ver un escenario propio de la guerra que vive el Medio Oriente y en la frontera de los Estados Unidos. Hace 2 años, un poblado del propio Tamaulipas, que es conocido como la Franja de Gaza, el paso más importante de drogas hacia los Estados Unidos, fue llamado como la Franja de Gaza precisamente porque el combate que desarrollaron ahí las fuerzas de 2 cárteles, el del Golfo y el de los Zetas, por el control de este paso, hicieron que este poblado, que tenía entre unos 10,000 habitantes, pues quedara 1,500 habitantes, porque todos huyeron del otro lado a refugiarse de esta situación. Y unos 200 ranchos ganaderos, pues también fueron cerrados y, bueno, pues esta situación no ha mejorado y de manera sorprendente para quienes abordamos estas circunstancias, nos enteramos que el señor gobernador de Tamaulipas, en las circunstancias cuando se preveía se iba a desarrollar estos acontecimientos, era agasajado por un periodista que le estaba haciendo una fiesta en la capital de la República, y bueno, como el problema de la violencia por esta situación de narcotráfico es un asunto de carácter federal, pues el señor gobernador estaba ausente y la población de Tamaulipas padecía esta situación de terror. Ahora, ¿qué es lo que lo desata? Esto es lo interesante y también tendremos que analizarlo desde 2 perspectivas. Una, la de los candidatos que en ese momento así lo hicieron ver, lo comunicaron, le avisaron a sus seguidores que se veían obligados a suspender sus campañas electorales porque obviamente pues no hay un clima propicio, en donde hay violencia, en donde es imposible salir a la calle sin arriesgar la vida para hacer actividades de proselitismo electoral.
Cuando mucho, en lugar de hacer proselitismo electoral, pues tienen que hacer una campaña de proselitismo para poner a salvo su vida. Y ya no se diga organizarse para repeler la violencia y el terror, porque quienes lo hacen, lo hemos visto en el caso de Tamaulipas, pues corren el riesgo de ser asesinados. Es decir, esta es una situación de alto riesgo. Bueno, pues lo que estaba pasando en Reynosa, Tamaulipas, dio lugar a que en un periódico del que es asociado un destacado inversionista del Estado de México, El País, que es un periódico español, le enviaran en ese buzón, colocaran un mensaje hacia el gobierno federal, el Departamento de Estado norteamericano. En ese buzón, en una comunicación directa al país, le informan al gobierno mexicano que está perdiendo el control y que no es capaz de contener la violencia en una situación como la que vive el estado de Tamaulipas. Si estamos hablando entonces de un comunicado que es llamado por los propios editorialistas, por el propio articulista del País, como un comunicado durísimo, durísimo en el contexto de lo que estamos hablando al principio de los fenómenos que se están dando en toda América Latina, de desestabilización política, pero que también los gobiernos se ven sumamente presionados, se ven desestabilizados, porque están inmersos en procesos como en México, en procesos políticos electorales, en donde a la par, como en México, ya se inició, ya dimos inicio a la sucesión presidencial. Las elecciones intermedias son plataforma ya para darse inicio a la sucesión presidencial. Y en México esto ya se está dando. ¿Bajo qué circunstancias se está dando? Lo vemos, por ejemplo, en una entrevista que se le hace al secretario de Gobernación en unas oficinas privadas, no las hace en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli, sino en unas oficinas privadas que tiene en Polanco, en donde aborda la situación de violencia que otro periódico, otra revista afamada, da a conocer este fin de semana, que se dio en Michoacán, que es la matanza de Apatzingán. La matanza de Apatzingán que se dio en el mes de diciembre y que fue causa y motivo del cese de la salida del entonces comisionado de seguridad, el señor Castillo, y que ahora es el nuevo titular de la Comisión Nacional del Deporte. Voces del Periodista tocó este asunto de la matanza de Apatzingán. En este espacio y en su espacio de radio abordamos el tema de la matanza de Apatzingán, de la manera en que la Policía Federal disparó contra población civil desarmada y cómo el ejército, gracias a la presencia, a que el ejército llegó oportunamente, no hubo un mayor número de muertos. No obstante ello, ¿sí?, el número de decesos de niños, de mujeres, de jóvenes, de familias enteras fueron masacradas y tratando de ocultar este acontecimiento, esta barbarie que se suma a la matanza de Tlatlaya, así lo hicimos ver. No obstante ello,
se presentó como si fuera un asunto de que fueran ejecutados por sus propios compañeros. Eso es una infamia. Es una infamia que fue presentada a los medios por el propio entonces comisionado Castillo, tratando de eludir la responsabilidad, si tuviera, de esos acontecimientos. El entonces comisionado de Policía Federal en el estado también salió del estado de Michoacán, supuestamente para competir como candidato a gobernador por el estado de San Luis Potosí. No sucedió. Otro fue el candidato y lo que se hizo pues simplemente fue darle un tiempo a Castillo que se fuera a la banca y el comisionado pues por ahí anda, comisionado de la Policía Federal por ahí anda, pero pasó el tiempo y hasta ahora que fue rescatado este asunto y que el secretario de Gobernación dice que va a investigar a fondo, cuando ya han pasado varios meses y que en ese entonces, en ese momento, dio lugar a una abierta indignación nacional, porque pues se trataba simple y sencillamente de una cadena más de barbarie contra la población civil. En fin, esta circunstancia de Michoacán, sumada a las que estamos comentando, pues crean por un lado un clima muy fuerte en estas circunstancias en que se están desenvolviendo las elecciones en México, de narcoviolencia, de narcoterror, y también con este clima, arrancan las elecciones, arranca la sucesión presidencial, en donde el presidente tiene un papel restringido porque no cuenta todos los instrumentos como anteriormente tenía, un recambio muy importante del surgimiento de nuevos factores de poder que modifican la teoría y la práctica de la sucesión presidencial en México. Voy a poner 2 ejemplos nada más y que en otro programa podremos desarrollarlo junto con el avance que van a tener estos precandidatos. El primero de ellos es el de la telecracia, el de los factores de poder que están inmersos en el poder de los medios. En el poder de los medios encontramos hoy un nuevo, no un poder de facto, un poder real, como es el caso de la telebancada, la telebancada de Televisa, que cuenta con un partido político y que permite en este momento tener un poder propio, un telepartido. Por otro lado, emergieron los gobernadores como un poder propio, como un poder que les da una plataforma de lanzamiento, y por ello encontramos a muchos de ellos que se apuntalan como candidatos a gobernador. Estos son factores nuevos que están y que incidirán en la sucesión presidencial. Pronto lo veremos. A nombre de TV Anunciación y de todos los técnicos que en ella laboran, les damos muchas gracias a todos y nos veremos pronto. Gracias a Tere García Ruiz, a TV Anunciación y a Celeste García Sáenz de Miera y a su servidor Rodolfo Sánchez Mena. Hasta pronto.